Hola, soy Bruno. Soy Fer. Soy Perla. Soy Evelyn. Y yo, Erandi. y somos Estudiantes de nuestra hermosísima escuela de químico-farmacobiología. Es bellísimo. Se estarán preguntando, ¿y de qué trata este video? A mí no me importa, bastardo canino. Te reto. Pues este video trata de nada más y nada menos que los principales aspectos de la teoría cuántica, como principios, científicos participantes, números cuánticos y la tabla cuántica. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Lo sé, suena un poco difícil, pero en este video trataré de explicarte lo más claro que pueda. ¡Qué agradable sujeto! Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumba. Ya, esto es serio. Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! Para empezar, ¿qué es la teoría cuántica? Teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Es uno de los pilares fundamentales de la física actual. Obviamente esta información no la saqué de Google. Limpio, Nel. Mi mente sabe que... A continuación, mi compañera Arandi explicará la historia sobre la teoría cuántica. En este punto les hablaré sobre la historia, en donde tomaré algunos de los antecedentes más importantes sobre la teoría cuántica. El desarrollo de la teoría cuántica de campos ocurrió simultáneamente con el de la mecánica cuántica ordinaria, en un intento de explicar los fenómenos atómicos, tomando también en cuenta las leyes de la teoría de la relatividad. Como primera fecha fue en 1859 por el alemán Gustav Robert. Propuso su ley de las radiaciones, según la cual la potencia de emisión de una fuente de radiaciones depende de la capacidad de absorción del medio. Más tarde, el austriaco Joseph Stefan estableció la relación existente entre un cuerpo negro y la cuarta potencia de su temperatura. Les daré una explicación muy breve de lo que significa un cuerpo negro para que entiendan la relación que estableció este personaje Joseph Stefan, y también porque este es un concepto muy importante de esta teoría cuántica. Un cuerpo negro es un concepto abstracto que se aplica a un cuerpo capaz de absorber completamente todo tipo de radiaciones en un estado termodinámico dado. Basándose en esta propuesta de Joseph Stefan, Ludwig Edward Boltzmann concibió las bases matemáticas de dicha relación, conocidas desde entonces con el nombre de ley de Stefan-Boltzmann. Después, otro punto antecedente importante fue donde el alemán Max Planck, que se consagró al estudio de los fenómenos regidos por dicha ley, observó el aspecto discontinuo de las emisiones de radiaciones características de estos cuerpos. Según esto, Max, estas emisiones se efectúan en paquetes o cuantos, en lenguaje corriente en cantidades. Nació así, en el año 1900, el principio de los cuantos de Planck y el concepto de la constante de Planck. La teoría cuántica y los estudios posteriores de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico conducen al descubrimiento de la naturaleza corpuscular de la luz. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Buenísimo. Max Planck, 1858-1947.
físico y pensador interesado por múltiples problemas. Ese verga es mi ídolo a la verga. Es el autor de la célebre teoría de los cuanta o cuantos. Planck admitió que la energía está formada por corpúsculos llamados cuanta, del mismo modo que la materia está formada de átomos. Su aporte fundamental para el conocimiento humano, que los electrones solo podían estar presentes en un mismo nivel y órbita, desconectados del resto del sistema. La suposición o hipótesis de Max Planck confiere una condición de masa diminuta a un evento que habitualmente está relacionado con los movimientos ondulatorios, tipo radiaciones. El cuanto de energía es una cantidad mínima por debajo de la cual no pueden tener lugar intercambios. La hipótesis de Planck se confirmó unos años después del análisis de Einstein del efecto fotoeléctrico, el fenómeno que ocurre cuando un cuerpo expuesto a ondas de luz o radiación electromagnética de varias frecuencias emite partículas cargadas eléctricamente. La obra de Planck es tan fundamental para el porvenir de la física moderna como, si se nos permite la comparación, lo fue la de Newton. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya hemos visto bastante acerca de la teoría cuántica, pero ahora, ¿cuál es su aplicación? La configuración electrónica nos ayuda a identificar las características de cada elemento de la tabla periódica. Con ayuda de los números cuánticos podemos localizar cada elemento en la tabla periódica sin necesidad de consultarla. ¡Qué buen servicio! A continuación, en la configuración electrónica del magnesio, podemos identificar el periodo respecto al último nivel completado, lo cual es el nivel 3. El grupo será el exponente que acompaña al subnivel del último nivel. En este caso, será el 2. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de ciertos principios que de alguna u otra forma dieron hincapié a la existencia de dicha teoría. Deberías llamarte Bob Elegante. El primero de ellos fue desarrollado por el científico Max Planck a principios del siglo XX, como se comentó anteriormente, denominada la cuantización energética. Esta menciona que la energía se absorbe y emite por la materia de forma discreta, es decir, que dicha magnitud, en vez de transferirse de forma continua, es decir, adoptando todos los posibles valores que se encuentren entre dos rangos numéricos, como lo haría, por ejemplo, cualquier onda, esta se va a transferir en pequeños paquetes, como si la energía estuviese contenida o almacenada en ellos, a los que Max Planck le atribuyó el término cuanto. Bien, ahora, de hecho, esta parte derivó lo que actualmente se conoce como la hipótesis de Planck, la cual es muy utilizada comúnmente para explicar el fenómeno conocido como el espectro discontinuo de los cuerpos, por medio de una simple expresión matemática que dice que la energía emitida por un fotón, o la energía, mejor dicho, que transporta un fotón, es igual al producto entre la constante de Planck por la frecuencia a la que se emite dicho fotón. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Y bien, no fue sino hasta la llegada de Albert Einstein que, y por medio del espectro fotoeléctrico, optó por utilizar un nuevo término para hacer referencia a tales paquetes de energía. Dicho término no es más que el fotón. Y bien, además de comprobar que la hipótesis de Planck es cierta, también se logró demostrar que la luz, además de comportarse como una onda electromagnética, también lo hacía en forma de partículas. Bien, ahora voy a pasar a hablar acerca de un nuevo principio que se le conoce como la dualidad onda-partícula. Formulada por Louis de Broglie, esta pretende explicar que cualquier tipo de partícula, independientemente de que llegue a ser un fermión o un bosón, también puede llegar a presentar un comportamiento ondulatorio durante un determinado momento. Es decir, que dicha partícula, además de comportarse como tal, como una simple partícula, e independientemente del tipo que sea, y además que si se encuentra en un estado de movimiento, puede
comportarse como una onda, es decir, también puede llegar a presentar propiedades ondulatorias. Bien, existe una ecuación que dictamina dicho fenómeno, la cual dice que la longitud de onda, que es una propiedad ondulatoria, es igual a la constante de Planck dividida entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula multiplicada por la energía cinética, que, en otras palabras, no es más que el momento de tal corpúsculo. Y bien, desde un punto de vista pragmático, este fenómeno puede ser comprobado mediante un experimento conocido como el experimento de la doble rendija, como se muestra en la imagen. Ahora voy a pasar a hablar acerca de otro nuevo principio que se le conoce como la superposición cuántica. Bien, dicho principio afirma que todo sistema cuántico, como lo pueden ser los electrones, puede encontrarse en todos sus posibles estados de forma simultánea. Sin embargo, cuando este es medido en ciertas condiciones específicas, su función de onda resultante colapsa y arroja un resultado aleatorio, ya sea el más probable o simplemente el que se le dé la gana. Bien, para esto, esto quiere decir que un sistema cuántico puede encontrarse, por ejemplo, en todos los lugares a la vez. O, en otras palabras, es el resultado de la suma de todas las posibles funciones de onda de dicho sistema. Ahora, una función de onda no es más que la probabilidad de encontrar a dicho sistema cuántico en uno de sus posibles estados. Ahora, para este caso, la función de onda resultante no es más que la suma de estas funciones de onda, y cuando es medida, esta tiende a arrojar un resultado aleatorio, como se mencionó anteriormente. Bien, ahora, este fenómeno de igual manera puede ser observado por medio del experimento de la doble rendija. Bien, ahora voy a pasar a hablar acerca de un algoritmo matemático que, a pesar de no ser considerado un principio como tal, de igual forma es sumamente importante dentro de la teoría cuántica. Bien, esta ecuación es del tipo diferencial parcial y fue desarrollada por el científico Erwin Schrödinger. ¿El para qué cosa de quién? En el año de 1926, y pretende describir la evolución o el cambio que sufre la función de onda de un sistema cuántico con respecto al paso del tiempo. Además, cabe mencionar que esta ecuación guarda una estrecha relación con los 4 números cuánticos que actualmente se utilizan para describir el átomo. Bien, esto puede ser comprobado al aplicar la ecuación de Schrödinger al átomo de hidrógeno. Bien, ahora se preguntarán por qué existe una relación entre estos dos aspectos. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Partimos del átomo de hidrógeno, ¿ok? Ahora, si aplicamos esta ecuación a dicho sistema, esta nos va a arrojar un resultado, es decir, nos va a arrojar una función, que en este caso es la función de onda. Ahora, la función de onda va a depender de 4 variables, ¿ok? Y esas 4 variables son las que van a dictaminar la probabilidad de que el electrón, en ese caso, se encuentre posicionado en cualquiera de las regiones o la región más probable dentro de los dominios del átomo. Y en lo personal, yo considero que los números cuánticos no son más que coordenadas. Sí, simples coordenadas. Entonces, al considerar que los números cuánticos son coordenadas y que la función de onda depende de estas 4 coordenadas, podemos inferir entonces que el electrón depende de los números cuánticos. La posición o la probabilidad de encontrar al electrón en el átomo depende de los 4 números cuánticos. Y de esta manera podemos lograr identificar dicha relación. Y bien, aquí se muestra lo que es la ecuación de Schrödinger. Números cuánticos, ¿qué son? Un número cuántico es un valor que se utiliza cuando se describen los niveles de energía disponibles
Para los átomos y las moléculas, un electrón en un átomo o unión tiene 4 números cuánticos para describir su estado y dar soluciones a la ecuación de ondas de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Hay 4 números cuánticos. N, número cuántico principal, describe el nivel de energía. L, número cuántico de momento azimutal o angular, describe la subcapa o subnivel. M, número cuántico magnético, describe la órbita de la subcubierta. S, spin número cuántico, describe el spin. El número cuántico principal es el número cuántico denotado por n y que describe indirectamente el tamaño de la órbita de los electrones. Siempre se le asigna un valor entero, pero su valor nunca puede ser cero. El número cuántico principal tiene el mayor efecto sobre la energía del electrón. Se representa con números enteros positivos del 1 al alfa. Para los elementos conocidos en la actualidad van del 1 al 7. El segundo número cuántico es el número cuántico del momento orbital angular. El momento cuántico orbital angular número L determina la forma de un orbital y por lo tanto la distribución angular. Cada valor de L indica un subnivel específico de S, P, D, F, cada uno con una forma única. El valor de L depende del número cuántico principal n. A diferencia de n, el valor de L puede ser 0. También puede ser un número entero positivo, pero no puede ser mayor que 1 menos que el número cuántico principal, n-1. Sus valores van de 0 a n-1 y se les asigna las letras S, P, D y F. En la representación podemos observar que cuando n es igual a 1, el valor de L tiende a 0, ya que se cumple con la fórmula de n-1 es igual a L. Por lo tanto, cuando L tiende a 0, el subnivel que toma es el S, que es en forma de esfera, el cual toma solo un valor. Si n es igual a 2, el valor de L es igual a 1. Entonces, cuando el valor de L es igual a 1, el subnivel que toma es el P, el cual tiene 3 diferentes orientaciones. Si n es igual a 3, L es igual a 2. Por lo tanto, cuando L es igual a 2, el subnivel que toma es el D, el cual tiene 5 diferentes orientaciones. Podemos observar que el subnivel T tiene forma de trébol. Y por último, si n es igual a 4, L es igual a 3. Por lo tanto, el subnivel es el F, el cual tiene 7 diferentes orientaciones y toma la forma de un moño. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético, el cual está representado por la literal m. Este determina el número de orbitales y su orientación dentro de un subnivel, por consiguiente su valor depende del momento angular orbital número cuántico L. Dado un cierto L, m es un intervalo que van de menos L a más L pasando por 0. Entonces, si L es igual a 0, m es igual a menos L a más L. Por lo tanto, quedaría menos 0, 0 más 0 y esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, m es igual a 0, el cual es un solo valor. Esta interpretación quiere decir que significa que los orbitales en forma de esfera S, cuando L es igual a 0, solamente pueden tener una orientación. Si L es igual a 1, m es igual a menos 1, 0 más 1. M toma 3 valores. Entonces, esta interpretación se va a que en los orbitales P pueden tener 3 orientaciones diferentes. Y hablo de los orbitales P ya que cuando L es igual a 1, el subnivel que toma es el P. Si L es igual a 2, el cual es el subnivel T, m es igual a menos 2, menos 1, 0 más 1 más 2. M tiende a 5 valores. Esta interpretación da a que los orbitales D pueden tener 5 orientaciones diferentes. Ahora, si L es igual a 3, el cual toma el subnivel F, m es igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0 más 1 más 2 y más 3. Lo cual le da a m 7 valores.
Por lo tanto, la interpretación es que los orbitales F pueden tener 7 orientaciones diferentes. El último número cuántico, el cuarto, es el número cuántico del spin de los electrones. A diferencia de N, L y M, el número cuántico del spin de electrones, representado por la literal S, no depende de otro número cuántico. Designa la dirección del spin del electrón y puede tener un spin de +1/2 representado por una flechita hacia arriba o -1/2 representado por una flechita hacia abajo. Esto significa que cuando S es positivo, el electrón tiene un spin ascendente. Cuando es negativo, el electrón tiene un spin hacia abajo. La importancia del número cuántico del spin del electrón es su determinación de la capacidad de un átomo para generar un campo magnético o no. En cada orientación del orbital puede haber como máximo 2 electrones. Esto se representa mediante un exponente que nos indica el número de electrones existentes. En los subniveles S con una sola orientación tendrán un máximo de 2 electrones. Los orbitales P con 3 orientaciones tendrán como máximo 6 electrones. Los orbitales D con 5 orientaciones tendrán como máximo 10 electrones. Los orbitales F con 7 orientaciones tendrán como máximo 14 electrones. Y bueno, en este apartado podemos ver un resumen de todo lo que se acaba de hablar, el cual es una tabla con los datos de los valores de cada número cuántico con respecto al nivel y a la orientación. Lo que se muestra a continuación es la tabla cuántica de los elementos químicos. Esta tabla cuántica determina de forma organizada cómo es que están los números cuánticos de cada elemento de la tabla periódica, su orientación y hasta qué subnivel llegan. Bien, ahora en cuanto a la distribución electrónica en cualquier átomo, de igual forma existen ciertos postulados, principios o reglas que se deben de considerar en todo momento para llevar a cabo de forma correcta tal distribución. La primera de ellas se le conoce como el principio de Aufbau y esta describe la forma en la que los electrones deben de agruparse o disponerse en el átomo, basándose además en otro principio más que se conoce como el principio de Utah, el cual dice que de estos electrones deben de comenzar a distribuirse desde los niveles menos energéticos, hasta llegar a los más energéticos, relativamente hablando. Bien, este postulado en general se secunda mediante el diagrama conocido como la pirámide de Aufbau o el diagrama de Moeller. Y bien, en la imagen se puede mostrar lo que se conoce, lo mencioné anteriormente, el diagrama que nos pretende ayudar a concretar tal distribución. Bien, uno de los últimos principios a considerar es el principio de exclusión de Wolfgang Pauli, el cual menciona que dentro de un mismo átomo no pueden existir dos electrones en el mismo estado energético, es decir, con todos y cada uno de los números cuánticos iguales entre sí. Ahora, ustedes pensarán, oye, ¿pero qué pasaría con los electrones que se encuentran en un mismo orbital? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Es decir, aquellos que cuentan, por ejemplo, con el número cuántico principal igual, número cuántico secundario y número cuántico magnético. Ya cabrón, hable bien. Iguales. Aquí, para que el principio de exclusión de Pauli se cumpla, se tiene que, o mejor dicho, los electrones, en ese caso, van a diferir en la orientación en cuanto a su spin, o de forma general van a diferir en el spin. En este número cuántico es donde se va a centrar el principio de exclusión de Pauli. Y bien, en la imagen pues se muestran un átomo y se muestran alrededor de él dos puntitos rojos que no son más que los electrones, y en la parte superior de ambos se muestran dos funciones de onda distintas para cada uno, evidentemente. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del último principio a considerar, que se le conoce como el principio de máxima multiplicidad de Hund, el cual
pretende, o mejor dicho, describe la forma en la que debemos de distribuir los electrones en cada subnivel de energía, de tal forma que la energía involucrada en estos casos sea la mínima posible. ¿Cómo se logra esto? Bien, esto se logra al acomodar los electrones de uno en uno con spin paralelo, es decir, todos los electrones que se vayan a acomodar en cada uno de los subniveles de energía deben de ser de en uno y con el mismo spin, con la misma orientación en cuanto al spin, que generalmente es el spin positivo, es decir, el spin en medio. Y cuando se cubran todos los subniveles, o todas las orientaciones, mejor dicho, en cuanto a los subniveles de energía, entonces los electrones resultantes se van a agrupar con el spin menos un medio, o la orientación distinta al del electrón inicial. De esta manera no existiría una repulsión como tal entre los electrones, y la energía gastada, o la energía que se gasta, es la mínima posible. Y listo. Y bueno, pues eso sería todo. Espero les haya gustado mucho el video, ya que la verdad nos esforzamos demasiado para hacerlo.